Vamos a mirar cómo se visualizan las variables. Ya habiendo visto la visualización de los mensajes, vamos a ver cómo se pueden visualizar variables. Ahora, para ello es importante tener en cuenta, considerar cuáles son las variables que son visualizables. Entonces son visualizables todas las entradas del autómata. Se visualizan como variable continua. ¿Qué quiere decir eso? Que si, o sea, en un valores entre 0 y 9.999. Eso quiere decir que si en una entrada hay conectado un sensor de temperatura o un potenciómetro, digamos que muestra entre 0 y 1000, en el display va a aparecer un valor entre 0 y 1000. Pero si está conectado, por decir algo, un sensor inductivo o un interruptor, entonces es posible que cuando esté desactivando se vea un valor 0. Y cuando esté activado posiblemente veamos un valor 890 o 900, algo así. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos viendo los valores on-off, pero no como on-off, sino como valor. O sea, se muestra el valor de voltaje que entra al pin cuando se activa ese sensor discreto. Entonces, las entradas se ven como entradas continuas. Los comandos también se ven en valores de 0 a 9.999, ¿sí? Y aquí surgiría la pregunta, ¿qué pasa si el valor es mayor o igual a 10.000? Entonces se va a ver un valor incoherente, o sea, puede que se vea un valor, si enviamos 10.001, que de pronto se vea 1, ¿sí? O puede que se vean a partir, digamos, de 10.010, se vea, por ejemplo, 10 0A. Entonces ya se empiezan a ver valores que no son como muy reconocibles. Entonces, lo importante es saber que los valores que se pueden visualizar en estos displays, en estas HMI, son menores que 10.000. Lo mismo se pueden visualizar set points. Y aquí hay una cuestión muy interesante. Mientras los comandos y las entradas son variables de memoria RAM, los set points son variables de memoria flash. Y lo interesante es que a pesar de estar en la memoria flash, son visualizables. O sea, se visualiza directamente el valor en memoria flash. Entonces también son visualizables. Son visualizables también, ¿sí?, las variables de internas, o sea, las variables que comunican una tarea con otra también son visualizables, esas variables internas, o sea, las que están entre una tarea y otra. Son visualizables las salidas, como también como variables continuas. O sea, si una salida está apagada, se va a visualizar un 0. Si está encendida, se debe visualizar un valor de 9.999 o mayor, ¿sí? Entonces, también son visualizables las salidas, ¿sí?, pero como variable continua. Y finalmente, las variables de monitoreo y las no volátiles, que son variables RAM, también son visualizables en el rango de 0 a 9.999. Los registros especiales, en especiales son visualizables todas las variables que son tiempo de tarea, ¿sí?, que es el contador de tiempo de los estados, y las variables que llaman local, ¿sí?, por ejemplo, local A, local B, local tarea. Esas variables son localizables y en cada tarea estas variables, las variables de la tarea 1 no se repiten en la tarea 2, son particulares de cada tarea. O sea, cada tarea tiene 3 variables locales, entonces son visualizables. Son visualizables, aquí hay 2 variables muy importantes que son visualizables, que son una variable que se llama teclado y otra variable que se llama pulsador. ¿Qué son? La variable teclado dice cuando, o sea, nos da el código de la tecla que esté siendo pulsada en el hardware del HMI. O sea, si al HMI le conectamos unos pulsadores, entonces cuando se presiona uno de esos pulsadores, el código de ese pulsador sale en la variable teclado. Ahora, cuando estamos hablando de este HMI, hay una cosa muy importante. Solo se puede pulsar una tecla o un pulsador a la vez. O sea, si se oprimen 2 pulsadores a la vez, el código que va a resultar es un código inesperado, o sea, no es confiable. O sea, una de las condiciones y características fundamentales de estos teclados es que solamente se debe activar uno a la vez. Por eso no se recomienda utilizar estas entradas como extensión de las entradas del autómata. O sea, la función de ellas es ahorrar tener que usar entradas del autómata. O sea, el hecho de que existan esas entradas nos ahorra entradas en el autómata. O sea, el hecho de tener entradas en el HMI evita, ¿sí?, o libera entradas del autómata para que las entradas del autómata se dediquen exclusivamente al control. Pero lo que no es recomendable es utilizar
las entradas del HMI para funciones diferentes a la interfaz usuario-máquina, o sea, a pulsadores para dar órdenes desde el usuario, no para ir a usarlo como entradas adicionales, porque eso no es recomendable por términos de robustez, ¿sí? Entonces, podemos decir que la variable teclado tiene el código del teclado por nivel, y cuando no se esté pulsando ninguna tecla, el valor va a ser 255. El valor, cuando no se pulse ninguna tecla, es de 255, ¿sí? Ese es importante a la hora de... Pero, y ese valor va a estar, el valor de la... Mientras tenga oprimido, pulsado, el pulsador va a estar mostrando, esta variable teclado va a estar mostrando el valor. Y si se suelta, muestra 255. La variable pulsador es el flanco ascendente, o sea, el código que se muestra en el instante exacto en que se pulsa la tecla. O sea, si pulsamos una tecla, en la tecla 8 aparece el código 8 en pulsador, pero si dejamos pulsada la tecla 8, ya el código de pulsador pasa a ser 255. Entonces, esas variables son importantes para el manejo del HMI y sobre todo, luego las vamos a ver para el ajuste de variables. Y finalmente hay otras variables que se llaman las variables de fecha y hora, ¿sí? Y estas variables de fecha y hora nos permiten visualizar el reloj interno del automato programable, y estas variables son variables que se llaman, que están de una vez codificadas en BCD. ¿Qué quiere decir en BCD? Ellas de una vez están funcionando en codificación decimal interna, o sea que si miramos internamente, después del 9 seguiría el 10, ¿sí? Eso es BCD, porque internamente dentro de un equipo programable, después del 9 lo que sigue es la A, y después de la F sigue el 10, ¿sí? O el 1-0. Entonces, esta es codificación binaria internamente dentro de los equipos, pero hay dispositivos como los relojes de tiempo real que trabajan en BCD. Por lo tanto, cuando vamos a visualizar fecha y hora, le debemos decir que nos lo visualice en hexadecimal, porque ya ellos vienen convertidos a BCD, que es Binary Coded Decimal, ¿sí? O sea, decimales codificados en binario. Entonces, este, digamos, son las variables que pueden ser visualizadas. Ahora, ¿sí? Como existe una función de presentación de mensajes, ¿sí? También existen unas funciones de presentación de variables, ¿sí? Y esa función, a través de esa función se le manda a decir al sistema operativo cuál es la variable que se quiere visualizar. Entonces, esas funciones de visualización de variables le dicen al sistema operativo cuál es la variable que queremos visualizar. Segundo, en cuál visualizador. Y aquí viene un concepto interesante que es un visualizador. Entonces, un visualizador es un campo numérico dentro del mensaje. Y vemos aquí este mensaje que dice variable 1 y aparece entre paréntesis esto así. Eso quiere decir que tenemos un número de 4 cifras. Y el primero que encontremos revisando de izquierda a derecha, ¿sí? Es el visualizador 0 o VisPost 0. Luego encontramos otro, ¿sí? Que también se ve que es de 4 cifras y sería el visualizador 1. Y podemos tener hasta el visualizador 7. Eso quiere decir que en un pantallazo un mensaje puede tener hasta 8 visualizadores. Un mensaje. El hecho de que un mensaje tenga hasta 8 visualizadores no quiere decir que en total se pueda visualizar 8 variables, porque podemos tener en un mensaje 8 visualizadores, en otro mensaje otros 8, en otro mensaje 3. O sea, la cantidad de visualizadores se refiere es más a la cantidad de variables que podemos mirar simultáneamente, pero si cambiamos de mensaje podemos visualizar otras variables. Entonces, tenemos la función LCD MSG para visualizar mensajes y la función LCD B para visualizar variables en visualizadores. Entonces, vemos que cuando aparece el formato como variable 1 aparece un numérico, variable 2 otro numérico, y luego acá con las funciones de visualizar variables, asignamos las variables que se van a visualizar, en el display aparece el valor de la variable y ese valor va a incrementar en tiempo real. ¿A qué velocidad? El sistema operativo, sí, decíamos que envía 1250 caracteres por segundo, ¿sí? Si decimos que este display tiene 32 más otras 8, 40 caracteres, ¿sí? Entonces, probablemente se estén enviando algo así como 30 cuadros por segundo, ¿sí?
y él lo va a estar enviando continuamente. Una de las ventajas de que lo haga así sucesivamente es la siguiente, que cuando por alguna causa este display, que es un display comercial, estas LCD, se trate de bloquear, como el sistema operativo la está refrescando continuamente, entonces si se trata de bloquear, lo desbloquea, o sea que el usuario de la máquina no va a percibir que ocurrió un intento de bloqueo por alguna interferencia electromagnética o un apagón rápido que hubo en el sistema, sino que lo vemos trabajando todo el tiempo. Otra de las características interesantes es que hay una presentación en tiempo real, ¿sí? O sea, si esta variable está incrementando 20, 30 veces por segundo, la vamos a ver a esa velocidad incrementando. Lo más seguro es que si está incrementando a más de 10 veces por segundo no alcancemos a diferenciar las cifras, pero si está incrementando a esa velocidad, si está cambiando a esa velocidad, o si está a menos de 10 veces por segundo, vamos a ver claramente las cifras, pero se ven las variables en tiempo real. Entonces, y fuera de eso, no hay que estar cuidándonos en el programa de mirar en qué momento fue que cambió para en ese momento mandar el mensaje. No, solamente se le dice al sistema operativo con cuál formato es que se quiere visualizar, cuáles variables son las que queremos visualizar, y ya el sistema operativo se encarga de ponerlas en el display, siguiendo los tiempos necesarios para hacerlo, sin afectar las demás funciones, y fuera de eso, haciendo que se vea en tiempo real. El visualizador se refiere a que la variable va a quedar bien sea en la posición 0, en la posición 1, a través de una variable que se llama vispos. Y entre paréntesis dice cuál posición es la 0, la 1, en cuál visualizador queda esa variable. Y finalmente esa función dice cuál modo de presentación tenemos. O sea, por defecto es el modo de presentar como entero, o sea, variables enteras decimales, pero también podemos presentar enteros hexadecimales, podemos mostrar bytes, ¿sí? O también podríamos llamarlos caracteres, ¿sí? Decimales y hexadecimales, ¿sí? Por ejemplo, las variables de calendario se muestran como chart hex, o sea, como caracteres hexadecimales. ¿Por qué? Porque en esa forma los entregan los dispositivos RTC. Entonces, ¿cómo sería eso en el programa? Entonces nosotros vamos a abrir una nueva aplicación. Miren que es tan rápido trabajar con el display que me doy el lujo de cada vez abrir una nueva aplicación, ¿sí? Entonces, vamos a visualizar una variable. Entonces, por decir algo, la variable entra a 0. Entonces, podemos agregar la función de interfaz que presenta mensajes, ¿sí? Y ya digamos, no quiero visualizar mensajes, sino variables, entonces cojo otra plantilla que me permita visualizar variables, y tenemos variable 1, un primer visualizador, y variable 2, un segundo visualizador, o sea, el visualizador 0 y el visualizador 1. Luego, nos falta agregar aquí la maniobra. Agregamos una maniobra que es con una función de interfaz para visualizar una variable. Escogemos, por decir algo, queremos visualizar la variable entrada 0 en el visualizador 0 y que sea un entero decimal. Aquí están las posibilidades. Bytes altos, bytes bajos, caracteres, ¿sí? Pero nos interesa entero decimal, y le decimos, entonces la variable entrada 0 queda en el visualizador 0, ¿sí? Que es la posición 0, y en modo decimal. Podemos agregar una función, la función de visualizar una variable, escogemos el local A, ¿sí? Pero ya no es en el visualizador 0, sino en el visualizador 1, también como entero decimal. Entonces, ¿qué ocurre? Está el mensaje variable 1 con un valor numérico que corresponde a la entrada 0 decimal, y el mensaje variable 2 que corresponde a la variable local A también decimal, pero ella dice aquí está en bits por 1, está en la posición 1. Si le doy clic acá en valor complemento, puedo cambiar esa posición hasta 7, ¿sí? Desde 0 hasta 7, ¿sí? Pero en este momento ese debe estar es en la posición 1. Entonces, ahí estamos visualizando esas dos variables. Ahora, voy a agregar una maniobra para incrementar esa variable local, una variable, un contador, y que esa variable local A la está incrementando cada segundo hasta 1000. Entonces, vamos a mirar qué se va a ver en el display cuando esté programado. Se va a ver un mensaje que diga variable 1, variable 2. La variable 1 mostrará el voltaje que haya, o el valor que hay en la entrada IMP 0, en la entrada 0.
Y en la variable 2 nos mostrará un valor que estará incrementando cada segundo, ¿sí? Porque aquí hay una función de conteo con local A y le incrementa cada segundo de 1 en 1 hasta 1000. Cuando llegue a 1000 se va a quedar ahí quieto el valor. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo se visualizan las variables. Ahora, como decíamos, podemos tener la opción de visualizar más variables, ¿sí? Es decir, durante un tiempo visualizo unas variables y pasados algunos segundos, ¿sí? Visualizamos otras variables. Podríamos haber clonado este estado, ¿sí? Para visualizar otras variables, ¿sí? Movamos este destino, cambio de destino hacia acá y borramos este estado que habíamos agregado y nos queda. Entonces aquí ya en lugar de visualizar estas variables, visualizamos otras diferentes variables que pueden ser especiales, puede ser visualizar la salida, ¿sí? Visualizar otras variables diferentes y, por ejemplo, puedo visualizar los minutos que tiene el reloj de tiempo real, pero en ese momento ya le decimos que el modo es carácter hexadecimal, modo 6, ¿sí? Y quitamos esta maniobra. Entonces podemos aquí estamos visualizando dos variables durante 3 segundos y durante otros 3 segundos otras dos. Entonces se visualizan dos variables en un caso y otras dos variables en otro. Ahora, lo recomendable sería que el mensaje fuera diferente al visualizar unas con respecto a las otras para no tener problemas de que no se sabe cuál es la que está visualizando en qué momento, pero miramos que puede manejar variables de esa forma.